Cualquier experto en derechos humanos nos tendría que decir, y me parece que es el discurso mexicano del siglo XXI, que a partir de la reforma del 2011, con la introducción del derecho internacional de los derechos humanos en México, cambia mucha la concepción y por tanto el pensamiento jurídico constitucional de los derechos humanos. Y por eso estoy escribiendo un libro, después de haber escrito mi libro sobre libertades y derechos humanos, de libertades o derechos humanos en la era digital. He escrito un libro que se llama De las libertades y derechos humanos para analizar la constitucionalidad, la convencionalidad, pero especialmente la fórmula Otero. Y la hipótesis de mi libro para hablar de control difuso, de constitucionalidad, control difuso, de convencionalidad, y por tanto replantearme el tema de la fórmula de Otero, es si la fórmula de Otero que exige resolver en el amparo exclusivamente a la persona que interviene y no erga omnes, es violatorio o no del principio pro persona. Si un derecho humano se viola a una persona y esa persona acude en amparo y el amparo ampara, valga la redundancia, a la persona diciendo, este derecho se ha violado, se te ha violado. La mayoría de los países del mundo consideran erga omnes que si ese derecho se ha violado a Juan Pérez, está violándose también a todos los Juanes Pérez que existan y que han sufrido la violación del mismo derecho. La forma Otero sostiene que solamente Juan Pérez se hace beneficiario en razón del amparo de este derecho. Y lógicamente tendríamos que pensar si esto viola el principio de pro persona. Pero uno de los problemas más importantes de la fórmula Otero o no la fórmula Otera, de la decisión erga omnes o no decisión erga omnes, es lo que se ha atrevido a hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 2025 y lógicamente en el 2026 empezó a decirle a México y a todos los estados, si un niño o una niña quiere cambiar de sexo, tienen que registrarlo con el cambio de sexo que quiere, erga omnes, contra las entidades federativas, aplicando un criterio contra la fórmula Otero erga omnes. Si el ser humano quiere consumir marihuana y quiere probar la marihuana, se puede probar en todo el país contra el derecho de los estados a prohibir o a mantener la prohibición del consumo de marihuana y por tanto aplicado la fórmula en contra de la fórmula Otera erga omnes. Y de la misma forma lo ha hecho con respecto al aborto. Y de la misma forma lo ha hecho con respecto al divorcio sin causas. Y de hecho México en el 2025 y en el 2026, y esto nos tiene que llevar a los juristas a sentarnos, a pensar con madurez lo que está pasando, ¿puede la Suprema Corte, socapa de un solo caso, resolver erga omnes para todo el país? Por ejemplo, respecto al aborto, por ejemplo, respecto al matrimonio, por ejemplo, respecto a la vida humana, por ejemplo, respecto al consumo de drogas, por ejemplo, respecto a el cambio de sexo, con respecto a, y entonces empezamos a darnos cuenta de que algo no está bien cuando no están las cosas bien. Y menos cuando un tribunal resuelve erga omnes, obligando a todas las entidades federativas en un supuesto de la Suprema Corte de Justicia para un caso particular. Un tema de debate. No me gustaría en este momento decir que lo que pienso yo, aunque ustedes ya saben lo que pienso yo. No nos podemos, México, hundir a un país de derechos humanos, violando los derechos humanos, partiendo de la violación del fundamento de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, que es la dignidad de la persona humana,
que está puesta en entredicho en muchas decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia. Muchas gracias.